Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos concentramos o nos congregamos por la finalidad de caminar a través de la Escritura, conocer a Dios más cada día. Él va grabando en nuestra mente, en nuestro corazón, esas experiencias que se han marcado a través de los siglos, las grandes historias de los servidores del Señor, los cuales en obediencia, ¿verdad?, han actuado, han llevado a cabo los propósitos eternos y tiene la finalidad de edificar nuestras vidas, de tal forma que también nosotros somos llamados a sembrar esa preciosa semilla que es la palabra de Dios. Y claro que aprendemos mucho de aquellos que ya pasaron, que ya vivieron, que ya hicieron, que obedecieron, y nosotros tenemos esa fuente inagotable de vida a través de las experiencias que ellos vivieron. Entonces nosotros hoy nos disponemos a caminar a través de la palabra y aprender. Abramos nuestros corazones, permitamos que Dios grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra eterna, la palabra de vida, los testimonios de aquellos que en obediencia caminaron. Así queremos caminar nosotros ahora en este tiempo que nos toca vivir. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. Gracias. Vamos a orar al Señor y a poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, eres bueno y fiel. Te queremos agradecer todas las cosas porque fuera de ti no hay nadie más. Entendemos que eres el creador de todas las cosas, el que nos llama, el que nos ha transformado, el que ha santificado nuestras vidas con la finalidad de darte a ti todo el honor y toda la gloria. Así que gracias, Señor. Y a través de la vida que llevamos, Señor, vamos aprendiendo más cada día de ti, de la naturaleza que nos has compartido, y queremos darte las gracias por ello. Así que, Señor, se cumpla tu voluntad, se cumpla tu propósito eterno. Y permítenos, oh Dios, glorificar tu nombre, exaltar tu glorioso nombre. Se haga así, Señor, conforme a lo que tú te propones hacer en nuestras vidas y a través de nuestra vida. El honor y la gloria son para ti, Rey, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, pues vamos a caminar a través de la Escritura. Decíamos, ¿verdad?, que los judíos siempre, ¿verdad?, a través de la historia, era una historia de invasiones, de guerras, deportaciones, siempre mantuvieron en forma rigurosa la esperanza de la venida del Mesías. Lastimosamente esperaron un Moisés con funciones políticas, ¿verdad?, o un Mesías más bien con funciones políticas y militares. De acuerdo a los reinos de este mundo, ellos veían que las naciones tenían sus reyes, tenían sus estructuras humanas al frente de las naciones, y se opacó así en ellos la función profética, ¿verdad? Esa palabra y saber que Dios los está guiando, que Él es la fuente inagotable, que Él es el consejero, que Él es el que los va marcando el tránsito por la tierra, podríamos decirlo así, y llevarlos al cumplimiento profético de las cosas, ¿verdad? Así que de tal manera que cuando aparece el Mesías, ellos se olvidan de esa área profética, y cuando aparece el Mesías, Jesucristo, la mayoría de las autoridades religiosas, así como la gente del pueblo, no pudieron percibir, no fueron sensibles a esa área. Así como la gente estaba viviendo una vida en desorden y todo, y llega el Mesías, empieza a hablar con ellos, hay una insensibilidad a la verdad. Y todo eso a pesar de la excelencia y majestuosidad de la presencia de la persona de Jesús, su mensaje, ¿verdad? Porque era un mensaje de vida, cada palabra dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Su mensaje, sus obras, sus señales, ¿verdad? Había personas ciegas recibiendo la vista, muertos resucitando, ¿verdad? La esperanza mesiánica contribuyó grandemente en la formación espiritual religiosa del pueblo de Israel. Al final conocemos la historia. De ahí el monoteísmo, ¿verdad?, es algo que ha distinguido en la historia al pueblo de Israel. Este monoteísmo está anunciado en varias partes de las Sagradas Escrituras. Éxodo 20, ¿verdad?, cuando habla, yo soy el Dios que te saqué de Egipto, ¿verdad? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El monoteísmo es algo que distingue a la nación de Israel, y Dios está hablando que Él es el único, el suficiente Dios eterno y verdadero.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, tuvieron miedo de estar viendo todo eso. Ahí se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaban ellos viendo? Pues la montaña se sacudía, ¿verdad? Claro, es un juego de montañas que se suman, ¿verdad? En esa parte donde Dios se está manifestando, ¿verdad? Es un conjunto de montañas. Y ahí en esa parte, ¿verdad? Entonces el monte se está temblando, se está sacudiendo ante la presencia poderosa del Eterno, ¿verdad? Habla con Él. Que Él no hable con nosotros porque nos vamos a morir, ¿verdad? Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaos vino Dios, ¿verdad? Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, ¿verdad? Y esto es importante, ¿no? Podrías tú leer la Escritura, escuchar que el nombre de Dios tiene poder, ¿verdad? Que la palabra es poderosa, pero mientras no la experimentes, mientras no la apliques en tu diario vivir, no verás esa manifestación del poder de la palabra. Tienes que aprender a depender de la Escritura, a depender de la palabra. El nombre del Señor es muy poderoso, es todopoderoso, ¿verdad? No hay nadie que pueda resistir el poder del nombre, claro, ¿verdad? Y el pueblo estuvo de lejos, atemorizado, viendo todo lo que acontecía, y el monte humeaba, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios? No hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Así que el Dios nuestro es un Dios maravillosamente extraordinario, ¿verdad? Un Dios muy poderoso. Y usted y yo tenemos que tener la prudencia, la sabiduría, ¿verdad? Para considerar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él nos ha revelado, ¿no? Y no estar pensando, ¿verdad?, con tanta superficialidad o tanta ligereza, la revelación que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Él hizo los cielos y la tierra. Y cuando da los mandamientos, se lo dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. A las generaciones les vas a decir, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿verdad? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Pues bien, el politeísmo era la generalidad de los pueblos de la tierra, ¿verdad? Un conjunto de dioses. No fue fácil para el pueblo aceptar el monoteísmo, por eso fácilmente se inclinaban, ¿verdad?, en pos de los dioses cananeos, de los dioses babilónicos, de los egipcios, ¿verdad? Había un conjunto, un grupo, un número, ¿verdad?, en algunas partes bastante numeroso de dioses que tenían. Los profetas exhortaron al pueblo a despojarse de los dioses ajenos representados en forma de ídolos. Resultaba difícil o ilógico desde el punto de vista del politeísta creer que un solo Dios era el creador y sustentador de toda la naturaleza y todo el universo. A veces no se alcanza a entender la magnitud de lo que es Dios, ¿verdad? Dice que los cielos no lo pueden contener. Y usted y yo, ¿verdad? Claro, somos una parte tan pequeña de este universo que volteamos hacia lo alto y no alcanzamos a distinguir todas las estrellas. Sin embargo, Dios habla y dice, ¿verdad?, que los cielos no lo pueden contener.
En esto consistía la revelación de Dios, que Dios dio a los patriarcas y que el pueblo después de varios siglos aceptó y creyó en que Jehová era el único y verdadero Dios. Batallaron para creer. A veces con una mente humana, con una mentalidad muy natural, queremos entender a Dios en todo. Y le quiero decir hoy, es imposible. Dios se va revelando más a nuestra vida día con día, y nos va revelando aquellas cosas que necesitamos, que requerimos conocer. A veces, ¿verdad? Como decía uno de los hermanos, ¿no? Revélame los secretos de la creación, ¿no? Y Dios le habló y le dijo, te voy a revelar los secretos del cacahuate, ¿no? Nuestro hermano Washington, ¿verdad?, estaba ahí, ahora sí que pidiendo, ¿verdad?, que Dios le diera la revelación del universo. Te voy a revelar los secretos del cacahuate. Y revolucionó la industria en el mundo. Cuando Israel entró en la tierra de Canaán, era una nación con una cultura peculiar. Sin embargo, carecían de un estado. La formación del Estado de Israel fue un proceso. Es como usted y yo, ¿verdad? Yo soy hijo de fulano de tal, sí, pero para ser hijo necesita obedecer las normas y las reglas de su padre. Porque si usted no obedece a su padre, pues entonces no es hijo, ¿verdad? El hijo debe honrar a su padre. El hijo debe de obedecer a su padre. Pero si no lo hace, se rebela, se vuelve desobediente, vive a su manera, no atiende al consejo. Discúlpeme, por más que usted diga, ¿verdad?, que es, pues no lo es. El libro de los Jueces nos señala en varios pasajes que cuando Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Con esta expresión nos quiere dar a entender que en Israel no existía una autoridad o una centralización política que exigiera obediencia y cumplimiento a las disposiciones de las leyes. Las reglas establecidas. No había quien, ¿verdad?, dictaminara o vigilara o aplicara la ley o para su obediencia. No lo había. Por causa de esta ausencia de una autoridad, se vivía en Israel una anarquía. Cada quien vivía como bien le parecía. Jueces capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Se lee rápido, pero la realidad era inseguro esto. Cada quien tiene una norma, una regla, ¿verdad? A veces llegamos así a la vida matrimonial, ¿verdad? Es que así me conociste, tú sabes que así soy y ya, ¿verdad? Era su ley, su forma. Ahora tiene que aceptarlo, ¿verdad? Porque desconocen las reglas y las normas que rigen la vida familiar o la vida de comunión, ¿verdad?, entre unos y otros, o la función como opera el padre, la madre y los hijos. Los que se constituyeron en líderes políticos para Israel en la tierra de Canaán eran los llamados jueces. Los jueces eran hombres llamados por Dios con atribuciones políticas, también a la misma vez militares y judiciales. Trataban de gobernar, aunque no siempre su autoridad era reconocida en toda la nación. Sin embargo, algunos jueces como Samuel tenían una autoridad indiscutible en toda la nación. Hombres que Dios respaldaba, apoyaba. Cuando ellos emitían la palabra, las evidencias de que Dios había hablado estaban marcadas en las acciones que se llevaban a cabo o en las manifestaciones respaldando la palabra que ellos daban. Los jueces actuaban como libertadores políticos, como militares, ¿verdad? Eso era lo que se manifestaba, el poder, ¿verdad? Fueran los filisteos, madianitas o amonitas, no importa, también actuaban como administradores de justicia. El cargo era vitalicio, pero no hereditario. Hubo espacios de varios años y hasta décadas en que un juez estaba gobernando y luego de repente pues moría o se faltaba. Y no es que cuando moría el juez no se estaba gobernando Israel, o sea que quedaba a la deriva y no, pues inmediatamente se levantaba otro juez. Los jueces surgían de acuerdo a las circunstancias políticas, a las circunstancias religiosas, hasta que un hombre sentía el llamado de Dios para levantarse y actuar de acuerdo a las necesidades
de la coyuntura histórica de la nación, ¿verdad? Se levantaba ese hombre y empezaba a actuar, o Dios lo llamaba y lo colocaba. Desde que Israel entró en Canaán, después de la muerte de Josué, se mencionan 15 jueces, ¿verdad? Después de la muerte de Josué, mencionan 15 jueces en un periodo aproximado de 350 años, hasta la coronación de Saúl. Era una posición vitalicia. Los países que circundaban a Israel tenían ya un gobierno centralizado en un rey. Tenían reyes. Por esto Israel anhelaba también tener un rey. Las naciones tenían rey, nosotros también queremos tener un rey. Samuel, el líder, juez indiscutible en todo Israel, explicaba al pueblo lo que significaba tener un rey. La impresión que tenemos de los libros de Primera y de Segunda de Samuel, y es que éste no estaba muy convencido de la importancia y utilidad que aportaría a la nación un rey. Si el Señor es el rey, si el Señor es el legislador, si el Señor es la justicia nuestra, entonces ¿para qué necesitamos una persona? Sin embargo, prevaleció la idea de que el país exigía contar con una autoridad monárquica, ¿verdad? El elegido en esta acción fue Saúl. Lo que existía en Israel era una confederación de tribus, algo así como una Afictonia, es decir, una confederación, una unión de las tribus en derredor del culto a Jehová. Este culto es el lazo de unión entre las tribus. Esto es lo que une a la nación de Israel. Parecía que la monarquía reemplazaría al culto. A esto obedece la resistencia por nombrar un rey. Sin embargo, la idea era que el monarca no reemplazaría a Jehová, sino que tenía que obedecer los mandamientos del Señor. La conferencia tribal evidenciaba síntomas de gran debilidad, o por lo menos estaba en profundas crisis, principalmente ante la presión que ejercían los filisteos. Los filisteos, en los días del sacerdote Elí, habían llegado a tener victorias decisivas sobre Israel, hasta el punto de que el arca de la alianza había caído en poder de los filisteos. Fíjese hasta dónde se había llegado. La confederación de tribus agonizaba para dar lugar a la monarquía, ¿verdad? El arca fue llegado al frente de la batalla y atacaron los filisteos mismos reconociendo que Dios es un Dios poderoso, el Dios que los trajo desde Egipto está aquí en la guerra. Esfuércense, filisteos. Vamos a pelear contra dioses poderosos. Y se levantaron y lucharon y vencieron y tomaron el arca. Qué tremendo es eso. Se estremece mi corazón solamente de pensar lo que ha sucedido ahí en este problema de la guerra. Primera de Samuel, capítulo 4 y 5. Y Samuel, antes de leerlo, quiero decirle que vamos a estar leyendo capítulos completos. Vamos caminando a través de la historia. No quisiera apresurarme o correr o decir, ¿para qué leemos tanto? No, quiero leer porque es mejor, ¿verdad?, para usted y para mí que podamos ir viendo lo que la Escritura nos dice sobre los eventos. Primera de Samuel, capítulo 4 y 5. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos.
Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con lengua, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando y junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón.
Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Después de la muerte de Elí, Samuel se convirtió en un poderoso profeta y juez. Su participación fue decisiva para la implantación de la monarquía. Él presidió la coronación de Saúl en forma pública. Primera de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl con nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de canas,
pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno, he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Él les dijo: Jehová es testigo contra nosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo ahora, pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vosotros, con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová, su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak y a Jepté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ahora bien, mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan, ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos son de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El reinado de Saúl. Una vez coronado Saúl como rey de Israel, sus primeras empresas fueron tales que justificaron la confianza puesta en él, pues consiguió infligir a los filisteos una importante derrota que dio a Israel respiro y nuevas esperanzas. Primera de Samuel, capítulo 14.
Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criada que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sone. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Mi amado hermano, nuestro Dios es maravilloso, un Dios extraordinario. Hay cosas que quizás logramos entender y otras no, pero Él es soberano. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el que vive por siempre. Él es el único digno de recibir el honor y la gloria. Fuera de Él no hay nadie más. Él es el suficiente Dios, único y verdadero. Hoy le animo que en este 2022 no nos apartemos de Él. Permanezca en el Señor. Créale. Levante su cabeza y vea su mañana con esperanza. Él nos guardará en el hueco de su mano en completa paz, si nuestro pensamiento en Él persevera, porque nuestra fe y nuestra confianza debe estar depositadas en Él. Si lo hacemos, veremos sus maravillas, veremos su grandeza y veremos su poder. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dejamos aquí este estudio. Continuaremos en la próxima emisión. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos. Amén.